Vamos a orar, hermanos. Oh Señor, cuán grande eres tú. Tú, el Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, nos has convocado aquí en esta mañana. Nos hiciste tu pueblo por gracia en tu Hijo Jesucristo, con el propósito más grande y sublime que existe: que este pueblo te adore, que adoremos tu gran nombre, para que tu gloria sea manifiesta no solo entre nosotros, sino más allá. Y Padre, te pedimos que en esta mañana nos acompañes, que envíes con poder a tu Espíritu Santo, habiéndonos dispuesto a estudiar tu palabra, a abrirla con el propósito de escuchar tu voz. Oh Señor, guíanos, exhórtanos, humíllanos, pero sobre todo consuélanos, Señor. Y que tu palabra nos sirva de consuelo para luchar en nuestras vidas, en medio de este mundo, aferrados a esa promesa que tú nos hiciste en tu Hijo Jesucristo, a vida eterna. Oh Padre, abre nuestros ojos para ver esa maravillosa obra que tú hiciste por medio de tu Hijo Jesucristo, para amarle más, para entregar nuestras vidas a ti, Señor. Y que tú hagas el milagro de la salvación también en aquellos que están aquí, muchos niños, Señor, y también adultos que quizás no conocen al Señor. Padre, toca sus corazones y transfórmalos, y que terminen este año creyendo en el Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias a la epístola a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Como hemos estado haciendo, vamos a leer los primeros 3 versículos y después vamos a ir directamente al versículo 13 y terminaremos en el versículo 16. Dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo que motivó a este pastor a escribirle esta carta a esta iglesia fue el inminente peligro de apostasía en el que se encontraban algunos de sus miembros. Como ya hemos visto, las persecuciones, las burlas, el despojo que habían sufrido de todos sus bienes, el desprecio que experimentaron muchos de ellos de parte de sus familiares y amigos al haberse convertido al cristianismo, habían puesto a estos hermanos a dudar de su fe, a dudar del cristianismo, a dudar de la superioridad del Señor Jesucristo y de la superioridad del nuevo pacto en Él. Muchos de ellos estaban pensando entonces en volver al judaísmo, del cual habían salido, del cual Dios los había sacado a ellos. Estaban pensando en volver atrás a las sendas antiguas de sus padres. Sabiendo esto, el autor no pudo hacer otra cosa más que recordarles el Evangelio. Recordando y viendo ese inminente peligro en estos hermanos
Lo único que puede hacer el autor era predicarles el Evangelio, recordarles todo lo que Dios había hecho por ellos por medio de su Hijo Jesucristo. No pudo hacer otra cosa más que volver a explicarles una vez más todos los beneficios que ellos habían adquirido por medio de su fe en el Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Su meta era que, entendiendo esas buenas noticias de Dios para ellos, ellos entonces pudieran recapacitar y volver a poner sus ojos en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esa era su meta. Porque para el autor lo que estos hermanos estaban pensando hacer no era otra cosa que volver al mundo, volver atrás, retroceder. El autor no veía el judaísmo como otro camino para llegar a Dios, como si fuera otra expresión de la religión verdadera. Para nuestro autor, volver al judaísmo era eso, volver al mundo. Era hacer lo mismo que habían hecho sus padres cientos de años antes en el desierto: endurecer sus corazones en incredulidad para apartarse del Dios vivo, como le dijo en el capítulo 3. Volviendo atrás, volviendo al judaísmo, ellos no se iban a acercar a Dios, sino que más bien se iban a apartar de Él. No iban a hacer resplandecer el rostro de Dios sobre ellos, sino que iban a provocar al Señor en ira y en enojo. Por lo tanto, como les dijo el autor en el capítulo 10, lo que estos hermanos debían entender es una cosa: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuál era la exhortación del pastor a esta congregación? No vuelvan atrás, no retrocedan para perdición, volviendo al judaísmo, volviendo al mundo. Por el contrario, más bien, continúen viviendo por fe, perseverando en la fe. ¿Para qué? Para preservar sus almas. Esa es la exhortación. Dudando, queriendo volver atrás, la exhortación era: no hagan eso. Perseveren, vivan por fe hacia adelante, hasta el final. Y esto es justamente lo que ha hecho el autor una y otra vez a lo largo de su epístola. En Hebreos 3:6, ¿qué les dijo? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Solo así seremos la casa de Dios, si retenemos hasta el fin nuestra confianza. En el versículo 14 del capítulo 3 les dijo: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Solo así, solo perseverando hasta el final, podremos tener eso. En el capítulo 6 les volvió a repetir la misma exhortación: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. La misma solicitud con la que ustedes iniciaron sus vidas cristianas, continúen así hasta el fin. Todo lo que el autor les ha dicho a lo largo de esta epístola, de este sermón, es: perseveren, perseveren, hermanos, en la fe, una y otra vez, perseveren. Y con el propósito de ilustrar esa fe en la cual ellos debían perseverar, por la cual ellos debían vivir, el autor les describe todo el capítulo 11. Con el fin de que no miraran atrás, con el propósito de que no retrocedieran para perdición, volviendo al mundo, él les ilustró aquí en el capítulo 11 la fe verdadera en la vida de incontables creyentes del Antiguo Testamento. Y su propósito era que en lugar de estar dudando, en lugar de estar vacilando, estuvieran más bien imitando a todos estos santos de Dios que no solo vivieron por fe, sino que perseveraron en ella. Y así les ha hablado el autor de Abel, de Enoc y de Noé, y también de Abraham, el más grande en la fe. Y de Abraham dijo el autor: por la fe, cuando fue llamado por Dios para salir de su tierra y dejarlo todo para seguirle a él, ¿qué hizo Abraham? Salió. Por la fe. Eso es la fe verdadera. Obedece, escucha la voz de Dios en la palabra de Dios y obedece. Y salió a una tierra totalmente desconocida para él.
Y habitó allí con su hijo y con su nieto. Porque más que una tierra física, Abraham estaba convencido por la fe que Dios le iba a dar una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad celestial. De eso estaba plenamente convencido por la fe Abraham. Y por eso salió. Por la fe, dijo el autor, también siendo viejo, ya casi muerto, y teniendo una esposa un poquito más vieja que él y estéril, se sobrepuso a todas sus dudas que surgieron en su vida y le creyó al Señor. Creyó que el Señor era fiel para darle aquella promesa que le había hecho 25 años antes en la tierra de Ur, que de Sara le daría descendencia, y después por Isaac. Y por su fe Dios lo recompensó e hizo exactamente como le había prometido. Pero no en el tiempo de Abraham, sino en el tiempo de Dios. No con la colaboración de Abraham, sino de la única manera en la que él pudiera demostrar su poder y su soberanía, por medio de un embarazo totalmente sobrenatural. Y todo eso para probarle a Abraham que él es galardonador de todos aquellos que le buscan a él por fe. Y ahora en los versículos 13 al 16, el autor va a continuar enfocándose en esa fe perseverante de Abraham. Esa fe que miraba constantemente hacia adelante, sin dudar y sin vacilar. Esa fe que constantemente continuaba confiando en la palabra de Dios. La fe verdadera. Y para ilustrar esa fe, lo que el autor va a decir primero es que por la fe, los patriarcas, y ya veremos por qué digo los patriarcas, confesaron ser extranjeros y peregrinos en este mundo. Y segundo, el autor va a decir que por esa misma fe, Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos. Esos son los 2 puntos del sermón. Y al final terminaremos con algunas aplicaciones. Entonces, primer punto, por la fe los patriarcas confesaron ser extranjeros y peregrinos en este mundo. Versículos 13 al 15, leámoslo de nuevo. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino más bien mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver o de volver. Lo que el autor está diciendo aquí es que de acuerdo, o como lo traduce en nuestra versión, conforme a esa fe que él ha descrito en los primeros 3 versículos de este capítulo, de acuerdo a esa fe verdadera, todos estos murieron. De acuerdo a esa certeza de lo que esperaban de parte de Dios, de acuerdo a esa convicción y seguridad de obtener esas promesas que Dios les había hecho a ellos, no solo vivieron sus vidas, sino que murieron todos estos, de acuerdo a esa fe. Ahora, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿a quiénes se está refiriendo el autor aquí? ¿Quiénes son todos estos personajes que murieron? Se está refiriendo el autor a todos ellos de los que ha hablado a partir del versículo 4, Abel, Enoc, Noé, Abraham. ¿O tiene a otras personas en mente? Bueno, si leemos con cuidado, no creo que se esté refiriendo ni a Abel, ni a Enoc, ni a Noé. A pesar de que Abel y Noé sí murieron, Enoc no murió. Además, el autor nos dice en Hebreos capítulo 11:5 que Dios se lo llevó al cielo precisamente para no ver muerte. Entonces Enoc no puede estar hablando ahí del autor, porque él no murió. Sería difícil. Me parece entonces que a quienes se está refiriendo el autor es a los patriarcas de Israel, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Abraham y aquellos que habitaron con él en tiendas, como dijo en Hebreos 11:9. Ahí el autor había dicho, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob.
coherederos de la misma promesa. Quizás en la mente del autor también está Sara, incluida ahí entre todos esos que murieron conforme a la fe. Pero es claro que él está pensando en Abraham, Isaac y Jacob. Todos ellos, dice el autor, no solo iniciaron sus vidas por fe, sino que murieron conforme a esa misma fe. Ese es el punto del autor. Así es como iniciaron sus vidas espirituales y asimismo las habían terminado. Como escribió John Brown, un comentarista, ellos vivieron creyendo y murieron creyendo. Y ese ha sido todo el punto del autor para esta congregación. Su deseo es que ellos terminaran su carrera cristiana igualmente como la habían iniciado, por la fe, perseverando en esa fe hasta el fin. En lugar de estar dudando, en lugar de estar vacilando, y mucho menos en lugar de estar pensando en volver al mundo como lo habían hecho aquellos apóstatas que una vez estuvieron entre ellos y profesaron ser cristianos, pero después dejaron el cristianismo y se volvieron al judaísmo. En lugar de imitarlos a ellos, debían imitar a Abraham, a Isaac y a Jacob, que como iniciaron en la fe, murieron en la fe. En lugar de continuar en esa pereza espiritual, de la cual él ya les ha hecho notar que eso era su gran pecado, en lugar de estar perseverando en ese enfriamiento espiritual, lo que ellos debían hacer era ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, como Abraham, como Isaac y como Jacob. Y noten lo que dijo el autor ahí mismo en el versículo 13. Todos estos murieron, dice, sin haber recibido lo prometido. ¿Qué fue lo que Dios les había prometido a ellos? Bueno, Dios les había prometido a todos ellos en Abraham una tierra física y una gran descendencia física, como el polvo de la tierra, innumerables como las estrellas de los cielos. Pero ninguna de esas promesas, dice el autor, las recibieron estando en vida. De hecho, Jacob murió y eran poco más de 70 los que estuvieron en Egipto cuando Jacob murió. Muchísimo menos que el polvo de la tierra o que las estrellas de los cielos. Muchísimo menos. Todas esas promesas se las dio Dios a Israel cientos de años después de la muerte de los patriarcas. Ahora, como hemos visto también, con esas promesas físicas, Dios le había dado a Abraham promesas de carácter espiritual. Y Abraham las entendió así. Y ya hemos visto cómo el autor interpreta Génesis de esa manera. Y Pablo también. Dios le había prometido a Abraham, sí, una tierra física en Canaán, pero le había prometido algo espiritual también. Una ciudad cuyo constructor era él. Una ciudad espiritual. Y le había prometido también una simiente, un descendiente que, dice Pablo, era Cristo, por medio de quien Dios bendeciría todas las naciones y por medio de quien le daría a Abraham una descendencia incontable, una descendencia espiritual. Pero esas promesas tampoco las recibieron ni Abraham ni los patriarcas estando en vida. Abraham no recibió en vida esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Mucho menos vio Abraham al Mesías prometido. Tampoco Isaac ni Jacob. Ni recibieron completamente las bendiciones que vendrían por medio de esa simiente prometida. Pero ¿qué dice el autor en el versículo 13? Que a pesar de haber muerto sin recibir esas promesas, ellos murieron, escuchen, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es la fe.
Es decir, lo que afirma el autor es que fue por medio de esa fe verdadera que ellos recibieron de parte de Dios al inicio de sus vidas como creyentes, por medio de esos ojos espirituales de la fe, que a pesar de no haber recibido lo prometido, lo miraron de lejos. Lo pudieron ver con los ojos de la fe. Miles de años antes ellos vieron aquella simiente prometida al Mesías. Vieron todas las promesas que Dios les había hecho. Vieron aquella ciudad celestial que Dios les había prometido. Por la fe. Lo que afirma el autor es que fue por medio de esa fe verdadera que Dios les dio a ellos al inicio de sus vidas cristianas o como creyentes, que a pesar de no haber recibido lo prometido, tuvieron la certeza de lo que esperaban de parte de Dios. Ese Mesías que Dios nos prometió, esa simiente vendrá. Esas bendiciones que Dios nos ha prometido a nosotros, estamos totalmente convencidos de que las obtendremos por fe. Y fue también, dice el autor, por medio de esa fe verdadera que Dios les dio a ellos al inicio de sus vidas como creyentes, y que a pesar de no haber recibido lo prometido, ellos estuvieron plenamente convencidos y seguros de obtenerlo, tanto así como para saludarlo. Esas promesas eran tan reales para los patriarcas que las pudieron figurativamente saludar. Ciertamente eran promesas futuras, pero para ellos, por su fe, no solo eran reales, sino eran tangibles, palpables, tanto así que las podían abrazar y saludar. Tan ciertas eran para ellos, por la fe. ¿Eso es la fe verdadera o no? ¿Qué ha dicho el autor en los primeros 3 versículos? Eso es la fe. Y así vivieron los patriarcas. Y no solo eso, dice el autor. Él afirma también que a pesar de no haber recibido lo prometido, los patriarcas vivieron de acuerdo a esa fe verdadera que les fue dada, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por esa misma fe no solo miraron las promesas de lejos, las creyeron, las saludaron, sino que también conforme a esa misma fe verdadera confesaron ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ese término que usa el autor ahí en el versículo 13 es el mismo término que ha usado a lo largo de la epístola. En Hebreos 3:1, en Hebreos capítulo 10, ¿qué significa eso? Profesar, declarar, confesar, admitir. Lo que dice el autor es que tanto Abraham como Isaac y Jacob le confesaron al mundo, a pesar de no haber recibido lo prometido por Dios en esta vida, que ellos eran aquí extranjeros, que ellos no pertenecían a este mundo, que su ciudadanía no era de este mundo. Se lo confesaron al mundo abiertamente. Más adelante vamos a ver que el autor dice claramente. Y lo hicieron, dice el autor, de acuerdo a esa misma fe que Dios les había dado. Abraham, por ejemplo, nunca se vio igual que el mundo. Él era diferente. Él creía en Dios. Él le temía a Dios y él le obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio la fe para hacer eso. Porque Abraham tenía fe. Pero el mundo en el que Abraham vivía era todo lo contrario. Cuando iba camino al Negev, por ejemplo, Abraham se detuvo en la tierra de Gerar, y cuando se presenta ahí enfrente de Abimelech, ¿qué le dijo? Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Yo sí le temo a Dios, pero en este lugar donde estoy parado no hay temor de Dios. ¿Qué tan diferentes somos? El mundo era tan diferente a Abraham que él podía verlo a los ojos, a Abimelech, al mundo, y confrontarlo diciéndole: ustedes no tienen temor de Dios. Yo no pertenezco aquí. Fue por ello que cuando murió Sara,
Abraham se levantó y yendo a los hijos de él les dijo en Génesis 23, extranjero y forastero soy entre vosotros. Ahí está la confesión. En la tierra prometida, sí, pero soy extranjero y forastero entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Él lo confesó. Precisamente porque somos tan diferentes, yo no voy a vivir aquí como lo hacen ustedes. Yo no voy a hacer de este mundo mi tierra. Porque somos tan diferentes. Aquí habitaré como extranjero y forastero entre ustedes. El único pedacito de tierra que les voy a comprar va a ser para sepultar a mi Sara, a mi princesa. Fue por eso mismo que Isaac, cuando tuvo hambre en la tierra, no descendió a Egipto. ¿Por qué? Porque Dios fue a él. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Isaac? No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. No vayas a Egipto. No, habita como forastero en la tierra que yo te diré. Isaac hizo así y habitó como forastero, como extranjero en Gerar, como Dios se lo había ordenado. ¿Por qué? Por fe. La misma confesión le hizo Jacob a Faraón, habiendo venido algo parecido a los tiempos de Isaac su padre. Hambre en la tierra. Jacob entra a Egipto y le dice a Faraón en Génesis 47:9, los días de los años de ¿qué? De mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Eso fue lo que ellos confesaron al mundo. A los reyes del mundo, de la tierra, le confesaron: nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No pertenecemos a este mundo. Lo que ellos le quisieron dar a entender al mundo a lo largo de toda su vida, desde el inicio de su fe hasta que murieron de acuerdo a esa misma fe verdadera que Dios les había dado, fue que ellos no pertenecían a este mundo. Ellos eran totalmente diferentes. Este mundo no era su tierra. Este mundo no era su mundo. Aquí no era donde ellos pertenecían por la fe. Y no era simplemente que ellos no habían recibido una tierra física aún. No era eso lo que ellos estaban diciendo cuando le decían al mundo que somos extranjeros. Es que no nos ha dado Dios el pedacito de tierra donde vamos a multiplicarnos y ser una gran nación. Por eso aquí mientras somos extranjeros. Eso no era lo que ellos se referían. Versículo 14, ellos diciendo esto, claramente dan a entender que buscan una patria. Cuando ellos confesaban esto al mundo, lo que le estaban diciendo claramente era esto: nosotros andamos buscando una patria. Este mundo no es esa patria. Eso es lo que ellos le quisieron dar a entender al mundo con su confesión. Eso fue lo que Abraham le dio a entender a los hijos de Ed, lo que Isaac y Jacob le dieron a entender a Faraón. Y ese término al final del versículo 14 es sumamente importante. Ese término patria. No era que los patriarcas andaban buscando una tierra donde morar, un pedacito de tierra en este mundo. No era que estaban esperando un espacio en donde pudieran desarrollarse como una nación. Ellos le hicieron esa confesión al mundo porque lo que andaban buscando era una patria. ¿Qué es una patria? Su nación, el lugar al que ellos realmente pertenecían, aquel lugar que los había visto nacer por la fe. A ese lugar en el que ellos buscaban su patria verdadera, la patria celestial. Eso es lo que significa tener una patria. Y eso es lo que ellos andaban buscando por fe.
Y fue lo que le confesaron al mundo claramente, dice el autor. Nosotros no pertenecemos aquí. Claramente se lo dijeron al mundo. Pertenecemos a otra patria, la celestial. Este mundo era nada más un viaje. Ellos estaban aquí de paso nada más. ¿Y cuál es el argumento del autor para afirmar esto? Para afirmar que eso fue lo que ellos confesaron y la razón por la cual confesaron esto. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. La realidad de que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob nunca volvieron a Ur con sus esposas y con todas sus posesiones era la evidencia de que por la fe ellos vivieron sus vidas esperando una patria mejor. El hecho de que ellos nunca volvieron a Ur era la evidencia de que ellos entendían que eso no era su patria. Ellos estaban esperando una patria mejor, como dice el versículo 16, la patria celestial. Y fue la razón por la cual ellos vivieron en este mundo como extranjeros y peregrinos, porque ellos esperaban esa patria. Cuando usted tiene esperanza por la fe, ¿qué hace? Vive y persevera. Abraham, por ejemplo, tuvo 100 años para volverse a Ur. Dios lo había llamado ¿a qué edad? A los 75. Y Abraham murió ¿a qué edad? A los 175 años. Bueno, tuvo 100 años para volver a Ur. Si esa fuera la patria que él estaba esperando. Pero ¿por qué nunca volvió a Ur? Porque él sabía que esa no era su patria. Eso es el argumento del autor. Porque él esperaba una patria mejor. Cuando Abraham buscó una esposa para su hijo Isaac, ¿qué fue lo que le ordenó a su criado? En Génesis 24. Escuchen lo que dice, le dijo Abraham a su criado en Génesis 24, versículos 2 al 8. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál tierra? La patria celestial. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de mí, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. ¿Por qué no debía volver Isaac a la tierra donde había salido Abraham su padre, a la tierra de Ur? Porque esa no era tampoco su patria. 140 años tuvo Isaac para volver a Ur. A los 40 se casó con Rebeca y murió a los 180. Tuvo 140 años para volver a Ur. ¿Por qué no volvió? Porque le dio a entender al mundo que esa no era su patria, que él esperaba una mejor, que el mundo en el cual él vivía era nada más un paso para llegar allá, a su patria, la verdadera. Y Jacob, ¿por qué no se quedó con Labán luego de que recibió a Raquel como esposa, la que él quería? ¿Por qué fue a su padre? ¿Por qué fue, su padre Isaac que le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán? ¿Por qué Isaac le dijo eso a Jacob? ¿Por qué fue que Jacob hizo eso? Y no tomó hijas de Canaán, sino que fue a su parentela y cogió esposa y volvió. ¿Por qué no se quedó ahí? ¿Por qué no volvió a Ur? Porque él también, como su abuelo y como su padre, esperaban una patria mejor. Aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso no volvieron.
Por eso habitaron en tiendas en el mundo como extranjeros y peregrinos, dándole a entender al mundo, confesándole al mundo: nosotros no pertenecemos aquí. Ahora, por el contrario, ¿por qué Esaú, el hermano de Jacob, sí tomó esposas de entre los hijos de Ismael y de los heteos? Porque Esaú no tenía fe, porque el corazón de Esaú estaba atado a este mundo y no con Dios. Por eso Esaú escogió el mundo, amar a este mundo, amar las cosas de este mundo. Además, en Génesis se nos dice que cuando Esaú supo que Isaac no quería que tomara mujeres de Canaán, eso fue precisamente lo que hizo Esaú, para rebelarse contra su padre y contra Dios. A diferencia de Jacob, Esaú sí vio e hizo de este mundo su patria. Esaú, a diferencia de Jacob, sí echó raíces aquí, porque no tenía fe. Pero los patriarcas, conforme a esa fe verdadera que Dios les dio, no solo vieron y le confesaron al mundo claramente que no pertenecían aquí, sino que no se lo encubrieron a nadie. A donde iban, decían ser extranjeros y peregrinos en el mundo. Y fue precisamente porque por la fe habían visto aquella patria que Dios les daría, que pudieron perseverar en sus vidas, que vivieron así en este mundo. Fue porque ellos vieron aquella patria celestial que nunca reclamaron ni un solo centímetro cuadrado de este mundo. Porque ellos sabían que poseerían algún día aquella ciudad celestial. Fue por eso que nunca les apeteció el mundo tampoco. ¿Por qué? Porque por la fe que hicieron, vieron la grandeza de la ciudad que Dios les había prometido. ¿Y por qué era tan importante que estos hermanos en Roma entendieran esto? Bueno, primero porque en el nuevo pacto Dios les había dado en Cristo todo lo que le había prometido a Abraham y a Isaac y a Jacob. Pero también porque en el nuevo pacto ellos estaban aún también como Abraham, Isaac y Jacob, esperando esa patria. En esta vida, los cristianos aún estamos esperando esa patria. Y lo que ellos como cristianos debían aprender era imitar la vida de fe de Abraham, Isaac y Jacob. Que ellos vivieron aquí esperándolo aún, perseverando en la fe, confiados, con certeza, convencidos de que lo obtendrían. Y perseveraron en esa fe y vivieron en este mundo como extranjeros, porque sabían lo que tenían. Esa promesa era algo cierto era en el futuro, pero algo completamente cierto de parte de Dios. Ellos debían vivir diciendo esto: mi patria me espera. No voy a volver atrás, no voy a retroceder. Voy a avanzar en mi vida cristiana, voy a perseverar en la fe, voy a continuar viviendo por fe. ¿Por qué? Porque mi patria me espera en los cielos, en la gloria, en la eternidad con Cristo Jesús. Así debían vivir. No le voy a entregar mi corazón a este mundo. ¿Por qué? Porque mi corazón está atado a Dios. Segundo, por esa fe Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El argumento del autor es que por la fe de estos hombres en esas promesas de Dios, por creer que Dios es fiel y que les iba a dar todo aquello que Él les había prometido a ellos en el nuevo pacto, especialmente en esas promesas espirituales que le había prometido a Abraham, por eso, por creer eso,
Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Debido a que ellos vivieron y creyeron hasta el último día de sus vidas que Dios les había preparado a ellos una patria en la eternidad, Dios le declaró al mundo ser su Dios. Cuando Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza en Éxodo 3, después de haber escuchado el clamor de su pueblo Israel en Éxodo capítulo 2, Dios le dice a Moisés lo siguiente: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo soy. Cuando el Señor Jesucristo refutó el error de los saduceos con respecto a la resurrección, ¿qué les dijo? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, por su vida, habiéndole creído a Dios de principio a fin, desde que nacieron espiritualmente hasta que murieron en la fe, habiendo estado plenamente convencidos de todas esas promesas de Dios para con ellos, Dios no consideró indigno de sí mismo llamarse el Dios de los patriarcas. Por esa fe Dios los galardonó con Él mismo. Y no por un instante, sino por toda la eternidad. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ellos están vivos. Y porque están vivos, Dios continúa siendo su Dios. Dios permanecería por la eternidad siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de cada uno de ellos. Por su fe, por haber vivido, iniciado sus vidas por fe y terminado sus vidas por fe. Él no dijo que fue su Dios. Dios no dijo yo fui el Dios de Abraham, no, el Dios dijo yo soy el Dios de Abraham. El punto del autor es que Dios galardona a todos aquellos que viven por fe, a todos aquellos que perseveran en la fe verdadera desde el inicio hasta el final de sus vidas. Y los galardona con el mejor regalo que puede obtener una criatura como nosotros: a Dios mismo. Ese es nuestro galardón. Dios mismo. Y eso debía ser sumamente importante para estos hermanos en Roma. Ellos lo habían perdido todo, muchos de ellos, todas sus posesiones, sus familiares. Pero lo que debían entender es lo que habían ganado por su fe en el Señor Jesucristo. En el momento en que ellos creyeron el Evangelio y depositaron sus vidas en las manos del Señor, ellos ciertamente perdieron al mundo, pero ganaron a Dios. Cada uno de ellos podía decir: Dios es mi Dios, yo soy suyo, Él es mío. ¿Qué más puedo esperar? ¿Qué más puedo pedir? Tengo a Dios por mi fe. Y esa es la mayor de las promesas del nuevo pacto. Recuerde cuando vimos Hebreos capítulo 8, ¿qué dijo en los versículos 10 y 11 el autor? Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es la promesa de Dios para nosotros en el nuevo pacto. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Yo soy su Dios. Eso es lo que implica esa verdad de que Dios es nuestro Dios. Y ese debía ser el mayor consuelo para cristianos como estos que estaban tan debilitados en su fe, que estaban dudando tanto, dudando de la superioridad de Cristo, dudando de la superioridad del nuevo pacto en el Señor. El deseo del autor es que, habiendo visto la vida de fe de los patriarcas, ellos entonces pudieran dejar sus dudas
Dejar de vacilar y avanzar con mayor firmeza hacia adelante, sin retroceder, con confianza, esperando el día en que ellos pasarían la eternidad en aquella ciudad, en aquella patria, junto a aquel que es infinitamente más valioso que cualquier otra cosa en este mundo, Dios mismo. Su deseo es que estos hermanos entendieran que este mundo no les podrá jamás ofrecer nada para ellos. En Cristo más bien, ¿qué obtendrían ellos? La vida eterna, incontables bendiciones, pero sobre todas las cosas, como ya dije, a Dios mismo. Él es el camino, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. ¿Cuál es la vida eterna? Dijo el Señor Jesucristo en su oración sacerdotal: que te conozcan a ti, el Dios verdadero. ¿Qué más podían pedir estos hermanos? ¿Qué más podían desear? ¿Qué les podía ofrecer el mundo que no les hubiera ofrecido Cristo Jesús por medio de la fe? ¿Qué debían hacer? Perseverar. Perseverar. Dios es nuestro galardón. ¿Qué vamos a hacer? Perseverar en la fe hasta el final. Porque al final Dios nos dará nuestro galardón, Él mismo. Jonathan Edwards, en un sermón que tituló El cristiano peregrino, dijo lo siguiente: Dios es el mayor bien de la criatura razonable, y el gozar de Él es la única felicidad con la que nuestras almas pueden estar satisfechas. Ir al cielo para gozar de Dios completamente es infinitamente mejor que las más agradables habitaciones aquí. Padres y madres, esposos, esposas o hijos, o la compañía de amigos terrenales son meras sombras, pero gozar de Dios es la sustancia. Estos son tan solo rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos son meros riachuelos, pero Dios es la fuente. Estos son tan solo gotas, pero Dios es el océano. Así como Jesús, la promesa de Jesús había sido mejor para Abraham, para Isaac y para Jacob, tanto como para dejarlo todo en esta vida, para confesarle al mundo ser extranjeros y peregrinos aquí, deseando aquella patria que vendría por medio de Él. Asimismo, estos hermanos en Roma debían vivir, teniendo a Jesús como lo mejor que ellos podían tener. Hermanos, el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento nos llama a nosotros los cristianos a dejar al mundo y a perseverar en nuestra fe. Todo el Nuevo Testamento, página tras página, porque la marca de la fe verdadera es la perseverancia. Sin una fe perseverante, sin una fe así, dijo el Señor en Mateo 24, nadie puede ser salvo. Vendrán las tribulaciones, le dijo a sus discípulos en Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la fe verdadera. Y la marca de una fe perseverante es aquella que nunca mira atrás. Esa es la marca de una fe perseverante. La fe que salva es la fe perseverante. La fe verdadera es la fe perseverante. Pero la fe perseverante se caracteriza ¿por qué? Porque nunca mira atrás. Nunca vuelve a ver este mundo diciendo, qué bueno que fue aquello. ¿Cómo desearía volver a tener aquello? ¿Cómo desearía volver a gozar de aquellas cosas? Como le dijo el Señor a unos que querían seguirle, pero encontraron todas las excusas posibles para no hacerlo inmediatamente. El Señor les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que mira para atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que mira al mundo con deseos, que desea en su corazón volver al mundo, es apto para el reino de Dios. Eso es lo que dijo el Señor. Déjelo todo y siga a Cristo. Esa es la fe. La realidad es que para aquellos que realmente han abrazado las promesas de Dios por la fe, que las han creído, que las han palpado tan reales por la fe,
Su deleite está no en las cosas de este mundo, sino en las cosas de Dios. Y esa fe se manifiesta en esa deshabituación continua de las cosas terrenales. En el hospital, después de que operamos a algunos de los pacientes, generalmente terminan con una sonda para ser alimentados por días o a veces hasta semanas. Y poco a poco esos pacientes tenemos que irlos deshabituando de esos alimentos líquidos que les damos para que vuelvan a su dieta original. Pero los vamos deshabituando poco a poco. Bueno, la fe verdadera se manifiesta de la misma manera en el creyente. Nosotros nacemos en la fe y Dios, por medio de su Espíritu Santo y esa fe que nos ha dado, poco a poco nos va deshabituando del mundo. Poco a poco. Esa es la santificación progresiva. La deshabituación del mundo que hay en nosotros, la deshabituación del pecado que aún mora en nosotros. Y la fe verdadera se manifiesta en que existe esa deshabituación. Que poco a poco estamos luchando contra nuestro pecado, contra el mundo, y lo vamos dejando todo aquello. Perseverando, creciendo en santidad, conforme al Señor Jesucristo. Los patriarcas estuvieron tan satisfechos con las promesas de Dios que renunciaron públicamente al mundo. Nuestro problema como creyentes es que muchas veces solo entendemos las promesas de Dios de una manera intelectual, pero nunca las llevamos al corazón. Nunca las creemos realmente con el corazón y con la voluntad, y por eso fallamos. Por eso no hay compromiso en nosotros. Por eso no nos sacrificamos. Por eso no abandonamos cosas que aún apreciamos del mundo. Porque no hemos creído esas promesas de Dios verdaderamente por fe. No las hemos palpado, no las hemos creído realmente. Es por eso que en muchas cosas aún pareciéramos ser naturales del mundo. Pero lo que debemos entender es que el llamado de Dios para todos nosotros, los cristianos, los que profesamos fe, es salir de Ur. Ese es el llamado. Salir de este mundo, dejar al mundo, dejar de andar, como le dijo Pablo a los Efesios, como los otros gentiles, que andan, dijo, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Para esto envió Dios al Señor Jesucristo, ¿sabían eso? Para llamarnos del mundo, para sacarnos de Ur, para sacarnos de Caldea, de Babilonia, de la gran ramera. ¿Y qué? Y llevarnos a Él. Para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo, para morir en la cruz, para sacarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros, para que no anduviéramos como los demás gentiles. Ese es el Evangelio. Si usted dice ser cristiano y usted aún vive en el pecado, usted no ha entendido el Evangelio. Nuestro deber como cristianos no es volver atrás, no es desear el mundo, sino continuar siguiendo a Cristo, obedeciendo su voz, poniendo su palabra por obra. No como lo hizo la esposa de Lot. Dios habiéndolo sacado, ella que hizo, miró atrás en incredulidad, con un corazón que estaba pegado a Sodoma, y murió. Nosotros más bien debemos ser, como le dijo Pablo a los Colosenses, debemos estar poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es vivir por fe. Porque así, bueno, ¿qué le dijo Pablo a los Colosenses en capítulo 3? ¿Cuál era la razón por la cual los colosenses debían vivir así? No deseando el mundo, sino más bien mirando arriba, las cosas de arriba, no deseando el mundo. ¿Por qué? Porque habéis muerto, les dijo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso es que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, porque hemos muerto a este mundo. Hemos resucitado espiritualmente a la patria celestial.
a la nueva vida en Cristo por fe. Y porque hemos muerto a este mundo, tenemos una nueva patria, la patria celestial. ¿Y en qué se manifiesta esa perseverancia? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo como extranjeros y peregrinos en este mundo? ¿Cómo sabemos que no estamos volviendo atrás, sino que más bien estamos avanzando hacia la gloria? Bueno, que estamos haciendo morir lo terrenal. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca, la mentira. En eso se manifiesta que estamos perseverando en la fe, que todo eso lo estamos matando en nosotros, que estamos siendo cada vez más diferentes al mundo, que cada vez somos más extranjeros en este mundo, más extraños al mundo. El problema es que hay muchos cristianos que dicen ser extranjeros, que dicen ser cristianos, pero en sus vidas lo único que se manifiesta es que son naturales de este mundo. ¿Cómo hablan? Vea los perfiles de Facebook. ¿Cómo hablan? Las fotos que toman, lo que comparten. Vea sus vidas. ¿Cómo gastan su dinero? ¿Cómo viven? ¿Cómo comen? ¿Cómo trabajan? Nosotros, por el contrario, los verdaderos cristianos, debemos más bien vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia los unos por los otros, de perdón hacia los demás, pero sobre todo, dice Pablo en Colosenses 3, de amor. Así, viviendo así, el mundo entero conocerá. Será nuestra manera de confesarle al mundo que le pertenecemos a Cristo. Hermanos, ¿saben qué obtendremos al final? Si vivimos así, si terminamos nuestras vidas, si es que el Señor no viene y murimos nuestras vidas así, en esa fe, ¿saben qué obtendremos al final? Dios mismo. Él será nuestro galardón. Él será el premio de todos aquellos que iniciaron sus vidas por fe y terminen sus vidas en esa misma fe. Él será nuestro regalo. ¿Y qué cosa, hermano, se puede comparar con esto? Que Dios diga: yo soy el Dios de Olger, yo soy el Dios de Gustavo, el Dios de Juan, de Warner, de Fiorella, de Doña Liet, de Vivian, de Marcos, de Arturo, el Dios de Randall, el Dios de Rigo, el Dios de Eduardo, el Dios de Doña Pinita, el Dios de Álvaro, el Dios de Julio, el Dios de Alonso. ¿Qué cosa se puede comparar a esa expresión de parte de Dios? ¿No es eso lo que queremos oír algún día? Yo soy tu Dios. Perseveremos entonces, hermanos. Perseveremos en la fe, luchemos contra nuestra carne, luchemos contra el mundo, porque eso es lo que escucharemos un día. Yo soy su Dios. Ustedes me conocen y me conocerán por la eternidad, y no habrá ni un solo día en que no terminen de conocerme a mí. Siempre me conocerán, continuarán escalando montañas, como dice John Piper, y verán más allá. Allá hay más conocimiento de Dios, y escalaremos otra montaña, y allá hay otra montaña más grande del conocimiento de Dios, y no terminaremos de conocer a Dios. Pero eso es lo que escucharemos de parte de Dios: yo soy su Dios. ¿Qué más aliciente, hermanos, para perseverar? ¿Qué más aliciente para iniciar un nuevo año? Que el otro año al final podamos decir: gracias, Dios mío, por el crecimiento espiritual que me has dado. Gracias porque no soy como hace un año. Gracias porque soy cada vez más extraño a este mundo. Gracias porque el mundo me odia cada vez más. ¿Por qué? Porque tú estás forjando la imagen de tu Hijo en mí.
Que eso sea lo que digamos el otro año, pero que podamos vivir así, perseverando en esta fe. Y si usted no es cristiano, entonces tiene que saber una cosa: usted es un natural de este mundo. Y Pablo dijo que si nosotros somos naturales de este mundo, somos entonces por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios está puesta por sobre todos aquellos que pertenecen a este mundo y cuya vida no está escondida en Cristo Jesús por la fe. El mejor regalo que Dios le puede dar a un hombre es decir eso: yo soy su Dios. No se exponga al infierno, no se exponga a la condenación eterna. Crea. Dios envió a su Hijo Jesucristo ¿para qué? Para que pecadores como usted y yo podamos conocerle a Él. Nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos del Dios vivo. Vivíamos, o vive, si usted es un natural, dice Pablo en Efesios 2, vive como es un extraño a las promesas de Dios. Vive en este mundo sin esperanza, sin Dios. Pero ¿qué dice Pablo en Efesios capítulo 2? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿de quién? De Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La única manera en la que usted puede ser contado como un amigo de Dios, como lo fue Abraham, es por medio de Jesucristo. Crea en Él, arrepienta de sus pecados, y esta promesa la va a obtener usted. Va a ser reconciliado con Dios mediante la sangre de la cruz de Cristo. Y Dios dirá de usted: yo soy tu Dios. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la manera en la que tú nos consuelas en esta vida. Oh Señor, que lo que hemos meditado hoy sea una realidad para nosotros. Por medio de tu Espíritu Santo nos despiertes a los que estamos adormecidos, a los que estamos apesadumbrados, a los que no encontramos salida. Nos muestres, Señor, que en Cristo Jesús tú nos has dado el camino.